Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta séptima semana de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Si compartimos pantalla para este archivo de presentación, mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos ubicados en el CONALEP Monclova. En nuestro temario general ya estamos llegando prácticamente a casi la mitad de nuestro temario general y vamos a abordar el día de hoy, en esta semana número 7, el temario referente al punto 1.2, calcular las dimensiones de figuras geométricas a través de fórmulas y teoremas establecidos. Y el primer punto es el A, cálculo de las magnitudes de los triángulos, y vamos a ver el punto A1 en esta sesión, dada la altura, y el punto A2, identificados los lados. A, cálculo de las magnitudes de los triángulos. Vamos a ver dos conceptos en este momento. Uno es el perímetro. El perímetro de un triángulo, es la longitud de todo su contorno. Prácticamente el triángulo tenemos un lado. Si sumamos la longitud de un lado más la longitud de otro lado más la longitud de otro lado, estamos obteniendo el perímetro. Y las unidades en que se mide el perímetro son en unidades lineales, en este caso, por ejemplo, centímetros, metros o unidades, cualquier tipo de ellas, pero que sean lineales. Para calcular el perímetro de un triángulo, basta con sumar la longitud de cada uno de sus lados. Perímetro se representa por una P mayúscula, es igual a B más C, que son cada uno de sus lados, donde A, B y C son las longitudes de sus lados. Podemos tener un triángulo equilátero, un isósceles, un escaleno para ejemplificar lo que es el perímetro. Y si el equilátero tiene los tres lados iguales, pues prácticamente va a ser multiplicar la longitud de uno de sus lados por 3 para obtener el perímetro. Si el triángulo isósceles son dos de sus lados iguales, pues estos dos la longitud de cada uno de los lados iguales la multiplicamos por 2 y luego sumamos la B, que sería el lado diferente, y vamos a obtener el perímetro, ya que dos lados son iguales, por eso multiplicarlo por 2 es como si los estuviéramos sumando. Y el escaleno, que prácticamente los tres lados son diferentes, pues vamos a tener que sumar de uno por uno. El perímetro va a ser igual al lado A más lado B más lado C. Y el área de un triángulo, ¿qué es el área de un triángulo? Es la superficie delimitada por el perímetro. Esta superficie de color amarillo es lo que representa el área de este triángulo. ¿Y en qué unidades se mide? Se mide en unidades cuadradas, porque son unidades de superficie. Por lo tanto, puede ser como ejemplo centímetros cuadrados, metros cuadrados o algún otro tipo de unidad al cuadrado. Ahora sí vamos a entrar de lleno al punto A1, que es dada la altura. Veamos de qué trata esto. Dice, para calcular el área de un triángulo, es necesario ubicar una de sus alturas. La altura de un triángulo es la recta que parte desde uno de los vértices y se extiende hacia el lado opuesto de manera perpendicular. Es decir, la altura y el lado opuesto al vértice forman un ángulo de 90 grados. Veamos esta figura. Aquí tenemos un vértice, es el vértice más alto de la figura. Tenemos un lado opuesto al vértice, que es la base, esta que tenemos acá abajo. Y tenemos la altura, que es la línea que va desde el vértice hasta el lado opuesto y forma 90 grados con la base.
Entonces, esta línea es la altura, porque va desde el vértice hasta el lado opuesto de manera perpendicular. Ahora, si ese triángulo lo giro y tomo otro lado como base, pues va a tener otra altura. Y si lo sigo girando nuevamente para tener el otro lado como base, pues va a tener otra altura. Pero las tres líneas que representan la altura se van a cruzar en un punto, que ese punto donde se cruzan las tres alturas se llama ortocentro. El punto donde se intersectan o se cruzan las tres alturas de un triángulo se llama ortocentro. Seguimos. Ya habiendo identificado la altura, se aplica la siguiente fórmula para obtener el área. Área, que se representa por una letra A mayúscula, será igual a base por altura sobre 2, que significa en letras más abreviadas, B, que es la base, H, la altura, sobre 2. En esta figura sería la base, que la representamos por B, multiplicada por la altura y dividida sobre 2 para obtener el área de este triángulo. Seguimos. La base de un triángulo es el lado inferior de la figura. Es donde está, voy a decirlo, apoyada la figura. Cualquiera de sus lados del triángulo puede funcionar como base. Es importante saber identificar los elementos de manera correcta. Es decir, al establecer la base, se puede determinar la altura. En este caso, la base será la línea perpendicular a la altura. Aquí tenemos el vértice, aquí tenemos la base. Este es el lado opuesto a este vértice, por lo tanto, la altura es la línea que va desde el vértice hasta el lado opuesto del triángulo, formando 90 grados, que es una línea perpendicular. Por lo tanto, esta línea que va cruzando la mitad es la altura. Si vemos otro triángulo donde el vértice es el punto más alto de la figura y la base donde se apoya la figura, vamos a tener que hacer una proyección de la base, hacer una línea punteada, nada más para indicar cuál es la línea que representa la base, para poder determinar cuál es la altura. Y esta línea que va desde el vértice superior hacia la base, aunque sea proyectada, debe de formar 90 grados. Entonces, esta línea negra representa la altura de este triángulo que está en la parte media. Y el tercer caso de este triángulo, que es un triángulo rectángulo, pues es mucho más fácil de representar, porque la base, pues toda la identificamos con mucha facilidad, en la parte donde está apoyada la figura, y el vértice más alto, si proyectamos la altura de manera perpendicular a la base, pues prácticamente es uno de sus lados del triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Seguimos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo donde un lado mide 3, otro 4 y otro 5. ¿Cuál es el perímetro? Pues el perímetro va a ser A más B más C, que representa 4 más 5 más 3, que el perímetro es igual a 12. 4 más 5, 9, más 3, 12. El perímetro es 12. La longitud de un lado más la longitud de otro lado más la longitud de otro lado son 12. ¿Y cuál será el área? Bueno, ¿cuál es la base? La base es 4, aquí la tenemos. ¿Cuál es la altura? La altura es uno de sus lados, que en este caso es 3. Va a ser 4 por 3, 12, entre 2, 6. Entonces, el área
va a ser 6. Veamos este siguiente video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el perímetro y área del triángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Empecemos con la definición de triángulo. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 vértices. Al lado sobre el que se apoya el triángulo se le llama base. Mira, en nuestro triángulo vamos a revisar que tengamos 3 lados. 1, 2, 3 lados. Ahora vamos a revisar que tengamos 3 vértices. 1, 2, 3 vértices. ¿Ya los viste? Los triángulos pueden tener diferentes formas. Mira, este es un triángulo, aquí tenemos otro, aquí otro y acá está otro. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la altura de un triángulo. La altura de un triángulo es un segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados. Vamos a revisar cuál es la altura de estos 3 triángulos. Empecemos en el primer triángulo. Me apoyo en el vértice más alto y trazo un segmento de recta hasta la base formando un ángulo de 90 grados. En este caso, la altura es el mismo lado del triángulo. Vamos con el triángulo de al lado. Me apoyo en el vértice más alto y trazo un segmento de recta hasta la base formando un ángulo de 90 grados. ¿Ya lo viste? Y ahora en el último triángulo me apoyo en el vértice más alto y trazo una línea hasta su base, formando un ángulo de 90 grados. Así que ya tenemos la altura de cada uno de estos triángulos. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las definiciones de perímetro y área. El perímetro es la medida del contorno de una figura y se mide en unidades lineales, como el centímetro, el metro, etc. Mira, aquí tengo un triángulo y este es su perímetro. En otras palabras, el perímetro es la medida del contorno de la figura. Ahora vamos con el área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Mira, aquí tengo un triángulo y este es su área. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de él. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Tengo que calcular el perímetro y el área de estos triángulos que tienen las mismas medidas. Aquí 6 centímetros, aquí 8.5 y aquí 6 centímetros. Empecemos con el perímetro. La fórmula para calcular el perímetro es igual a lado más lado más lado. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Así que pongo perímetro es igual a 6 centímetros de este lado más 6 centímetros de este lado más 8.5 centímetros de este lado. Ahora tengo que perímetro es igual y 6 centímetros más 6 centímetros más 8.5 centímetros es igual a 20.5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de esta figura mide 20.5 centímetros. Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es área es igual a base por altura sobre 2. Para calcular el área necesito el dato de la altura, así que me apoyo en el vértice más alto, trazo un segmento de recta hasta la base que forme un ángulo de 90 grados. En el caso de este triángulo, la altura es el mismo lado del triángulo, así que sustituyo datos. Área es igual a la base que mide 6 centímetros por la altura que mide 6 centímetros sobre 2. Área es igual y 6 por 6 me da 36 y centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual y 36 centímetros cuadrados entre 2 nos da como resultado 18 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este triángulo caben 18 cuadros de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me piden que calcule el perímetro y el área de estos triángulos que miden lo mismo. 4 centímetros de base y sus lados laterales 6 centímetros cada uno. Empecemos con el perímetro. La fórmula para calcular el perímetro es igual a lado más lado más lado. Vamos a sustituir datos. Perímetro es igual a 4 centímetros de este lado más 6 centímetros de este lado más 6 centímetros de este lado. Perímetro es igual y 4 centímetros más 6 centímetros más 6 centímetros nos da como resultado 16 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de esta figura mide 16 centímetros. Ahora vamos con el área. La fórmula para calcular el área es igual a base por altura sobre 2. Como vamos a utilizar la altura, vamos a encontrarla.
Me pongo en el vértice más alto, trazo un segmento de recta formando un ángulo de 90 grados y listo, esta es mi altura. Después de medirla, me doy cuenta que mide 5.5 centímetros. Ahora sustituimos datos. Área es igual a 4 centímetros de la base por 5.5 centímetros de la altura y esto se divide entre 2. Área es igual, 4 por 5.5 nos da 22 y centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Esto se divide entre 2. Área es igual y 22 centímetros cuadrados sobre 2 es igual a 11 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que adentro de este triángulo caben 11 cuadros de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. Podrás resolverlos. Espero ver tus respuestas en los comentarios. Ahora vamos a continuar con el punto A.2. Identificado de los lados. Todo triángulo se puede descomponer. Dice, todo triángulo se puede descomponer en dos triángulos rectángulos. Pues al identificar la altura, de manera inmediata, se tiene un ángulo de 90 grados y con ellos dos triángulos rectángulos, dos triángulos rectos. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el triángulo de A, B y C. Si sacamos una línea que representa la altura y tenemos ángulos rectos en la parte donde topa la altura con la base, pues vamos a tener dos triángulos rectángulos. Uno que es A, D, C y otro que es D, B, C. Aquí tenemos los dos triángulos rectángulos. Dice, esto es de mucha utilidad cuando se desconoce la longitud de los lados de un triángulo, para lo cual se aplica el conocidísimo teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que, dado un triángulo rectángulo, aquí lo tenemos, este es un triángulo rectángulo, el cuadrado de su lado más largo, este es el lado más largo, este es el cuadrado del lado más largo, es equivalente, quiere decir que es igual a la suma del cuadrado de sus otros dos lados. Aquí tenemos otro lado, este es el cuadrado, y aquí tenemos otro lado, y este es el cuadrado. Quiere decir el teorema de Pitágoras que todos los cuadritos que tenemos en el lado azul son iguales a la suma de todos los cuadritos rosas y todos los cuadritos verdes. Aquí tenemos 3 por los cuadritos rosas, 3 por 3 son 9. Aquí tenemos 4 por 4, 16. Y aquí tenemos 5 por 5, 25. 9 más 16 son los 25. Ese es lo que dice el teorema de Pitágoras. Vuelvo a leerlo. El teorema de Pitágoras dice, dado un triángulo rectángulo, el cuadrado del lado más largo equivale a la suma del cuadrado de sus otros dos lados. Un lado, el lado más largo, se llama siempre hipotenusa. Hipotenusa. El lado más grande de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Cateto, cateto. Entonces tenemos un lado A, que es un cateto, un lado B, que es un cateto, y un lado C, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Dice, el cuadrado de C es igual al cuadrado de A más el cuadrado de B.
Por eso aquí lo vamos viendo que 9, que son los cuadritos rosas, más 16, que son los cuadritos verdes, son 25, que son los cuadritos celestes. Seguimos con el teorema de Pitágoras. Dice, dicho teorema dice lo siguiente. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Despejando, obtenemos las siguientes expresiones que sirven para calcular el valor de los catetos. Los catetos es A y B y la hipotenusa que es C. Entonces, con esta fórmula despejamos A, esta A la despejamos y esta A, que es un cateto, nos va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Si yo voy a despejar esta A, va a ser C cuadrada, la B la paso restando, va a quedar C cuadrada menos B cuadrada, y luego mando este cuadrado, lo mando como raíz. Por lo tanto, para obtener el cateto A, yo puedo calcularlo por C cuadrada menos B cuadrada raíz cuadrada. Ahora, si quiero calcular el otro cateto, pues prácticamente es igual. B es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Pero cuando voy a calcular la hipotenusa, va a ser A cuadrada más B cuadrada raíz. Ese es igual al lado C que representamos la hipotenusa. Seguimos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de El Teorema de Pitágoras y ahora empezaremos con el primer video en el que vamos a explicar qué es el Teorema de Pitágoras. Y bueno, lo primero de lo que tenemos que hablar es que el Teorema de Pitágoras funciona solamente con triángulos rectángulos, o sea, con triángulos que tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Otra cosa que tenemos que dejar claro es que el Teorema de Pitágoras sí habla de un triángulo, pero a lo que se refiere es a los cuadrados que se pueden dibujar en cada uno de los lados del triángulo, acordándonos que el lado más largo del triángulo rectángulo se llama hipotenusa y los otros dos lados, que son los, obviamente si este es el más largo, los otros dos son los más cortos, se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados que se pueden formar sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, y sobre los catetos, que son los lados más cortos. La verdad no importa las letras que uno le ponga a los lados del triángulo, lo importante es que tengamos claro que se habla de la hipotenusa y de los catetos. Entonces, pues para este caso voy a ponerle la letra A este cateto se va a llamar A, este cateto se va a llamar B, y la hipotenusa la voy a llamar C. No se afanen por las letras, si ustedes quieren pueden ponerle la A, la B y la C, eso es lo de menos. Lo importante es que tengan claro que los catetos son los más pequeños, miren que los dibujé con rojo, y la hipotenusa es el lado más largo y obviamente lo dibujé con otro color para aclarar que hay que ver las diferencias. Entonces el teorema de Pitágoras habla de que el cuadrado de la hipotenusa, entonces obviamente tenemos que dibujar un cuadrado, el cuadrado que se puede dibujar sobre la hipotenusa tiene la misma área o es igual a los cuadrados que se dibujan en los catetos. Entonces obviamente como lo vemos, estos dos cuadrados son más pequeños que este y lo que dice el teorema de Pitágoras, como les digo, habla de los cuadrados, entonces este se llama el cuadrado del lado C, entonces lo voy a escribir así. El cuadrado del lado C, este sería el cuadrado del lado A, por eso voy a marcarlo así, el cuadrado del lado A y el cuadrado del lado B. Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que el área del cuadrado grande, o sea, C al cuadrado, es igual a el área de los dos cuadrados pequeños, o sea, en este caso sería igual a el área del cuadrado A más el área del cuadrado B. Vamos a verlo con un ejemplo. En este caso yo a propósito dibujé este triángulo y este triángulo, este cateto mide 3 unidades o 3 cuadritos. Este cateto mide 4 unidades o 4 cuadritos y este cateto mide 5 unidades o
5 cuadritos. Y si nosotros miramos el cuadrado de este lado, el cuadrado que dibujé sobre este lado, pues sería 5 al cuadrado, porque por algo habla de cuadrados. 5 al cuadrado tiene que ser igual a estos dos cuadrados. Entonces, este al cuadrado, 3 al cuadrado, bueno, voy a dibujar primero este, 4 al cuadrado, más, y aquí este 3, este lado, el cuadrado sería 3 al cuadrado. Si hacemos la operación, 5 al cuadrado es 25, y vamos a ver si sí es igual. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y como nos damos cuenta, 25 es igual a 16 más 9. Obviamente 16 más 9 también es 25. Entonces esto sucede en todos los triángulos rectángulos y obviamente se utiliza para hallar, por ejemplo, cuando no conocemos la hipotenusa se puede hallar, o cuando no conocemos algún cateto y conocemos los otros dos también se puede hallar. Entonces, dos cositas claras que tienen que quedar de este video. Primero, el teorema de Pitágoras sirve solamente para triángulos rectángulos, tienen que ser triángulos rectángulos. Y lo segundo es que el teorema de Pitágoras habla de los cuadrados, entonces siempre tiene que ser el cuadrado del lado más largo igual a los cuadrados de los lados más pequeños. Obviamente para eso vamos a dedicar más videos explicando y haciendo ejercicios clásicos del teorema de Pitágoras. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del teorema de Pitágoras disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que se encuentra en la parte superior. Los invito. Ahora vamos a seguir con un ejemplo. Vamos a ver cómo calcular el perímetro de este triángulo. Es necesario determinar la longitud de la hipotenusa, por lo que se debe emplear la expresión que nos proporcionó Pitágoras. Aquí tenemos el ejemplo. Este triángulo rectángulo, aquí mide 90 grados, por un lado mide 6 centímetros, por otro lado 5 centímetros. ¿Cuánto mide la hipotenusa o el lado C? Aquí tenemos la fórmula. C es igual a cuadrada más b cuadrada raíz cuadrada, donde a es 5 centímetros, donde a es 5 centímetros, donde b es 6 centímetros. Por lo tanto, c es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, que equivale a 25 más 36, todo raíz de 61, que equivale a 7.81. Ese es lo que mide el lado C utilizando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿cuál es el perímetro? Pues va a ser A más B más C, que son 6 centímetros, 5 centímetros y 7.81 centímetros. 6 centímetros es un lado, 5 centímetros es otro lado, y el 7.81 que es otro lado que lo acabamos de encontrar. Si sumamos estos tres números nos dará 18.81 centímetros el perímetro de este triángulo rectángulo. Sigamos con otro ejemplo. Se desea calcular el área del siguiente triángulo. Es necesario determinar la altura o la longitud de un cateto con el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos el triángulo rectángulo, aquí son 90 grados. Tenemos el valor de la hipotenusa o el valor de C en 5 centímetros, el valor de B o de un cateto en 4 centímetros y el otro cateto no sabemos su longitud. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la longitud de A o el cateto? El lado A o el cateto según Pitágoras. El lado A se utiliza la fórmula raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, donde C es la hipotenusa 5, por lo tanto queda 5 al cuadrado, menos B cuadrada, que es el cateto que sí conocemos, es 4. 4 por al cuadrado. Entonces va a quedar 25
Menos 16 significa que es raíz cuadrada de 9, que es 3. Por lo tanto, este lado es 3. El cateto o el lado A tiene un valor de 3. Si ya tenemos los tres valores, ¿cuánto es el área? Pues la base, que en este caso va a ser 4 centímetros, por la altura, que es el cateto o el lado A, que es 3 centímetros, lo acabamos de encontrar, sobre 2. Base, 4, por altura, por 3, sobre 2. 4 por 3, 12, sobre 2, 6. Por lo tanto, el área de este triángulo rectángulo son 6 centímetros cuadrados. Y así hemos llegado a la parte final de nuestro video de esta semana, que es la actividad semanal. Y para eso lo hemos dividido en varios puntos. El primer punto dice, calcula el perímetro y el área del siguiente triángulo. Este triángulo es rectángulo y mide 6 por un lado, 8 por otro lado y 10 por otro lado. Hay que calcular el perímetro y hay que calcular el área. Vamos con el punto número 2 de esta actividad semanal número 7. Dice, calcule el perímetro y el área del siguiente triángulo, donde aquí vemos un triángulo que tiene 9 por un lado, 10 por otro lado y 12 centímetros por otro lado. Vamos a calcular el perímetro y vamos a calcular el área. Tercer punto de esta actividad semanal. Tenemos un triángulo rectángulo y queremos calcular el lado que falta. Por un lado tenemos 5 metros, por otro lado son 12 metros. Estos son los dos catetos que sí conocemos. La hipotenusa, que es el lado C, no la conocemos y es la que nos están pidiendo calcular. El cuarto punto de esta semana es calcular la longitud del lado que falta. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, aquí hay 90 grados. Por un lado mide 12 centímetros, por el otro lado 13 centímetros. Quiere decir que un cateto, si lo conocemos, 12 centímetros o 12 unidades. La hipotenusa también la conocemos, es 13, pero nos está faltando uno de los catetos. Eso es lo que nos está pidiendo en este punto número 4. Pasando al punto número 5, calcula la longitud del lado que falta. Aquí tenemos un lado que sí conocemos, aquí hay un ángulo recto, este es un triángulo rectángulo, 7 centímetros es un cateto, 9 centímetros es la hipotenusa y el lado que nos está faltando es el lado B, que es el segundo cateto que estamos desconociendo. Y con eso estamos dando por terminado este video de la semana número 7 de nuestro módulo de representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estamos desde el CONALEP Monclova y los invito a hacer sus actividades semanales que son la clave para acreditar cada uno de las semanas de nuestro módulo. Muchas gracias y saludos a todos.